¿Y si una de las figuras más importantes de la vida de Jesús hubiera sido deliberadamente borrada de la historia? No es una teoría ni una simple suposición. Es una posibilidad respaldada por textos antiguos, manuscritos olvidados y documentos que han sido silenciados durante siglos. Hoy vamos a recorrer un camino distinto. Uno que te hará replantear todo lo que creías saber sobre el cristianismo y sobre el papel de la mujer en la historia sagrada. ¿Sabías que hay códices que mencionan una relación especial entre Jesús y María Magdalena, y que muchos de estos documentos fueron considerados una amenaza por las élites religiosas? Si alguna vez sentiste que existen verdades espirituales que han sido escondidas, este video es para ti. Abre tu mente y sobre todo tu espíritu. Lo que estás a punto de descubrir no solo es revelador, es profundamente transformador. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no constituía una institución sólida, sino un conjunto de comunidades dispersas, cada una cultivando sus propios textos, costumbres y enseñanzas distintivas. Aquella era una época de efervescencia espiritual, diversidad teológica y debates encendidos sobre la verdadera identidad de Jesús y el significado profundo de sus palabras. En medio de esa pluralidad, comenzaron a emerger escritos que hablaban de un Jesús más humano, más íntimo y, en algunos casos, sorprendentemente cercano a una figura femenina, María Magdalena. Pero no todos estos escritos lograron sobrevivir al paso del tiempo. No porque se perdieran accidentalmente, sino porque fueron intencionalmente silenciados. Es precisamente aquí donde comienzan los enigmas espirituales que revelan un patrón de ocultamiento deliberado. ¿Qué necesidad tenía la Iglesia de esconder ciertas versiones de la historia? Muchos de los denominados evangelios apócrifos no fueron escritos por herejes ni enemigos de la fe. En realidad, algunos provienen de las mismas comunidades que veneraban a Jesús como el Mesías. El problema residía en otra dimensión. Presentaban una visión de Jesús que perturbaba las estructuras de poder que comenzaban a consolidarse. Mientras el cristianismo se institucionalizaba bajo el Imperio Romano, surgía la necesidad de una narrativa única, ordenada y controlable. Un Jesús excesivamente humano, con vínculos afectivos o con enseñanzas que otorgaban protagonismo a las mujeres, era percibido como un riesgo para la estabilidad doctrinal. Así, gradualmente, ciertos textos comenzaron a ser excluidos de la liturgia, perseguidos y finalmente declarados heréticos. Lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento fue el resultado de un proceso de selección que no siempre fue guiado únicamente por la fe, sino también por intereses políticos. Reflexionemos sobre esto con honestidad espiritual. ¿No sería coherente con la misericordia de Dios permitir que su Hijo experimentara la plenitud de las vivencias humanas? ¿Por qué nos resulta tan complejo imaginar a Jesús riendo, llorando, amando, incluso compartiendo su existencia con alguien especial? Tal vez no se trata de una cuestión de fe, sino de condicionamiento cultural. La imagen de un Jesús célibe, inalcanzable, casi deshumanizado, ha sido reforzada durante siglos como la única posible. Pero cuando uno examina con atención los textos suprimidos, como el Evangelio de Felipe o el de María Magdalena, encuentra un retrato distinto. Un maestro cercano que valoraba el papel de las mujeres, que confiaba en ellas, que las elevaba. Esto no resta santidad. Al contrario, lo hace más comprensible, más divino en su humanidad. Estos enigmas espirituales no buscan atacar la fe, sino invitarte a pensar, a cuestionar y a profundizar. Por ejemplo, en muchos de estos textos, María Magdalena no aparece como una simple seguidora, sino como una figura central con revelaciones directas de Jesús e incluso rivalizando con Pedro en autoridad espiritual.
¿Cómo es posible que una mujer tuviera tanto protagonismo en los textos primitivos y luego fuera relegada a la imagen de una pecadora arrepentida? Esto no es casualidad, es el resultado de siglos de reescritura de la historia sagrada. La iglesia primitiva estaba llena de voces distintas y muchas de ellas eran femeninas, místicas, poderosas. ¿Será que temían que el mensaje de Jesús fuera demasiado revolucionario si se difundía tal como fue? ¿Será que su cercanía con María Magdalena representaba una amenaza para la jerarquía patriarcal en construcción? El hecho de que ciertos textos hayan sido ocultos no significa que sean falsos. De hecho, muchos eruditos bíblicos reconocen que algunos evangelios apócrifos tienen más cercanía temporal con los apóstoles que los textos canónicos. Entonces, ¿por qué no se nos enseñan? ¿Por qué cuando un creyente común pregunta por estos evangelios recibe silencio, desprecio o acusaciones de herejía? ¿Acaso no es más peligroso ignorar lo que Dios pudo haber revelado? Como creyentes tenemos el deber de buscar la verdad con el corazón abierto, sin miedo. Porque si Jesús realmente tuvo una esposa, si compartió su vida de manera más íntima con una mujer, eso no destruye su divinidad, la hace aún más significativa. Y es justamente aquí, en estos textos que han sido ocultados, donde tal vez se encuentre una de las curiosidades religiosas más impactantes de nuestra fe. María Magdalena es, sin duda, uno de los personajes más misteriosos y distorsionados de toda la narrativa bíblica. Cuando alguien menciona su nombre, muchos inmediatamente piensan en una mujer pecadora, en una prostituta redimida por la misericordia de Jesús. Pero, ¿es esa imagen realmente bíblica? Si abrimos los evangelios con atención, veremos que en ningún momento se afirma explícitamente que María fuera prostituta. De hecho, su verdadera identidad ha sido oscurecida a propósito a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque el papel que ella desempeñó en la vida de Jesús fue mucho más profundo de lo que nos han contado. Los enigmas espirituales que rodean su figura apuntan a algo que la tradición intentó enterrar. María Magdalena fue una mujer clave en el círculo íntimo del Mesías. Ella fue testigo de momentos que ni siquiera los apóstoles vivieron. Fue una de las pocas que permaneció junto a Jesús durante su crucifixión. Juan 19:25. Fue la primera en ver al Señor resucitado. Juan 20:18. Y lo más impresionante, fue enviada por él mismo a anunciar la resurrección a los demás discípulos. En términos espirituales, eso la convierte en apóstol de los apóstoles, como la llamó más tarde la tradición oriental. Entonces, si fue tan importante, ¿por qué fue reducida a un estereotipo? ¿Por qué su figura fue degradada a la de una mujer marcada por el pecado cuando su papel fue claramente profético y misionero? La respuesta no es cómoda, pero es real. La figura femenina fue sistemáticamente silenciada en la historia del cristianismo. Las primeras comunidades cristianas reconocían la presencia activa de mujeres en todos los niveles: liderazgo, predicación, visión profética. Pero cuando la fe comenzó a institucionalizarse, cuando se transformó en una religión imperial, la figura de una mujer empoderada junto a Jesús resultaba incómoda, no encajaba con el modelo patriarcal que se quería imponer. Así, María Magdalena pasó de ser la testigo de la resurrección a la mujer pecadora, una transformación calculada, una narrativa manipulada. Lo que no se podía borrar se deformó, y durante siglos generaciones enteras de creyentes crecieron sin saber que esta mujer fue tal vez la más cercana espiritualmente a Jesús. Los enigmas espirituales que rodean su figura son una invitación a redescubrir la verdad. Muchos estudiosos actuales, incluso dentro del ámbito teológico, han comenzado a rehabilitar la imagen de María Magdalena no como una mera seguidora, sino como una discípula amada, tal vez incluso compañera espiritual de Jesús.
Algunos textos antiguos, como el Evangelio de María, la muestran consolando a los apóstoles, interpretando las enseñanzas de Jesús, enfrentando la resistencia de Pedro. Todo esto apunta a una figura de enorme sabiduría y autoridad. ¿Te imaginas cómo habría cambiado la historia de la Iglesia si se hubiera mantenido esta visión? Si la primera en anunciar la resurrección hubiera sido honrada como fundadora, como guía espiritual, como pilar de la fe. Pero no fue así. En lugar de eso, fue convertida en un símbolo de arrepentimiento cuando en realidad fue un símbolo de fidelidad. Es hora de mirar de nuevo, de volver a las Escrituras sin los lentes de siglos de prejuicio, de dejar que el Espíritu Santo nos revele lo que fue escondido. María Magdalena no es solo una figura del pasado, es una representación de todas las voces silenciadas en la historia espiritual. Su historia nos enseña que incluso cuando la verdad es manipulada, Dios la resucita. Y tú, que estás viendo este video, tal vez también has sido silenciado, incomprendido o juzgado. Pero si María fue testigo de la resurrección, tú también puedes ser testigo de una nueva verdad. Cuando hablamos de evangelios apócrifos, muchas personas automáticamente piensan en textos peligrosos, herejías o inventos sin valor espiritual. Pero, ¿alguna vez te preguntaste quién decidió eso? La palabra apócrifo simplemente significa oculto o no reconocido. No quiere decir falso. Y aquí está la clave. Muchos de estos escritos fueron reverenciados por comunidades cristianas enteras durante los primeros siglos. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el de Felipe o los Hechos de Pedro circularon ampliamente entre los creyentes. Algunos de ellos incluso eran leídos en las iglesias antes de que se definiera oficialmente qué libros formarían parte del Nuevo Testamento. Estos enigmas espirituales nos muestran que la fe cristiana fue desde el principio mucho más rica y diversa de lo que hoy conocemos. Entonces, ¿por qué fueron excluidos? La respuesta está en el poder. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, surgió la necesidad de unificar la doctrina. Era un asunto político tanto como teológico. No se podía permitir que cada comunidad creyera cosas diferentes sobre Jesús. Así comenzaron los concilios, las elecciones, los decretos. Los textos que no se alineaban con la visión oficial fueron descartados, condenados o simplemente olvidados. Y casualmente muchos de ellos mostraban un Jesús más místico, más cercano a las mujeres, más humano. También daban lugar a la interpretación personal, a la conexión directa con Dios, sin necesidad de estructuras rígidas. ¿Te das cuenta de lo que eso significaba para una iglesia que buscaba control? Uno de los evangelios más impactantes en ese sentido es el Evangelio de Tomás. En él, Jesús no realiza milagros ni habla de su muerte, sino que entrega dichos llenos de sabiduría espiritual profunda. Enseña que el reino de Dios está dentro de ti, que la luz que buscas no está afuera, sino en tu interior. ¿Te imaginas cómo sería tu fe si te enseñaran eso desde pequeño? Otro ejemplo es el Evangelio de María, donde ella interpreta visiones celestiales y transmite enseñanzas que los otros discípulos no comprenden. Y en el de Felipe se habla de una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Estos escritos, aunque no estén en tu Biblia, nos desafían a ver al Maestro desde otra perspectiva, una que tal vez se acerca más al Jesús real que caminó entre nosotros. Claro, no estamos diciendo que todo lo apócrifo sea verdad absoluta. Como cualquier escrito antiguo, debe analizarse, compararse, discernirse con oración y sabiduría. Pero el punto es este: el solo hecho de que hayan sido censurados no significa que sean falsos. Tal vez contienen piezas del rompecabezas que se nos negó por siglos.
Y si Dios permitió que estos textos sobrevivieran incluso en cuevas, códices deteriorados y manuscritos escondidos, ¿no será que tienen algo que decirnos? ¿No será que el Espíritu Santo sigue hablándonos no solo a través del canon, sino también de lo que fue ignorado? Lo cierto es que estos evangelios son incómodos porque invitan a una fe más libre, más íntima, menos dependiente de intermediarios, y eso puede ser transformador. Hoy en día, gracias al descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi y otros hallazgos, tenemos acceso a estas voces antiguas que por mucho tiempo fueron silenciadas. Voces que tal vez susurraban una verdad más profunda, que Jesús no vino a fundar una religión, sino a despertar almas. Entre todos los evangelios apócrifos descubiertos, pocos han generado tanto debate como el Evangelio de Felipe. Este texto, escrito probablemente en el siglo II o III, no busca narrar la vida de Jesús como lo hacen los evangelios canónicos, sino que se centra en temas profundamente místicos: el alma, la unión espiritual, la revelación interna del reino de Dios. Pero hay una parte en particular que ha llamado la atención de estudiosos, creyentes y teólogos, la que menciona a María Magdalena como la compañera de Jesús. Sí, has escuchado bien. No discípula, no seguidora, compañera. Y eso, en el contexto del idioma original, tiene un peso que no podemos ignorar. ¿Qué quiso decir realmente ese texto? ¿Qué tipo de relación tenían Jesús y María? Esta es, sin duda, una de las curiosidades religiosas más impactantes de todos los tiempos. El pasaje más polémico dice literalmente: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en, aquí el texto está dañado, la boca. Aunque algunas traducciones han suavizado esta expresión, el significado original en copto sugiere una relación especial, profunda y posiblemente íntima. Pero, ¿es esto una prueba de que Jesús estaba casado? No necesariamente. Lo que sí demuestra es que María tenía un lugar especial en su corazón y su círculo espiritual. Y eso basta para sacudir los cimientos de la imagen que se nos ha enseñado. Un beso en esa época podía simbolizar comunión espiritual, transmisión de sabiduría o una relación afectiva. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la posibilidad de que Jesús haya amado de forma humana? Lo que inquieta no es el acto del beso, sino la preferencia. El texto deja claro que Jesús la amaba más que a todos los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué tenía María que no tenían los demás? ¿Qué vio Jesús en ella? Según el Evangelio de Felipe, María representaba la sabiduría, la revelación mística, la feminidad espiritual. Mientras los discípulos discutían entre ellos, ella comprendía el misterio. Mientras los hombres cuestionaban, ella intuía. Eso dice mucho, no solo de María, sino del tipo de maestro que era Jesús. Él no escogía por estatus, ni por género, ni por reputación. Escogía a quien tuviera el corazón dispuesto, y en el caso de María Magdalena, parece que su alma estaba especialmente despierta. No es de sorprender que Pedro, en varios textos antiguos, se muestre incómodo con la cercanía entre Jesús y María. En el Evangelio de María, él incluso dice: ¿cómo puede él hablar con una mujer, preferirla a nosotros? Es una frase que revela celos, pero también el patriarcado ya presente en el corazón de algunos discípulos. Jesús, en cambio, rompe todos los moldes, eleva a los despreciados, honra a los olvidados, exalta a las mujeres. ¿Por qué no podría haber elegido compartir su misión más íntima con una mujer? Tal vez el problema no es si Jesús tuvo o no una esposa. El problema es que nos enseñaron a tenerle miedo a la humanidad de Jesús, como si eso lo hiciera menos divino, pero es todo lo contrario. Su divinidad brilla más cuando comprendemos su cercanía con nosotros. El Evangelio de Felipe nos invita a dejar de lado el miedo y abrir el corazón a una verdad más completa.
No se trata de escándalo, sino de profundidad, de mirar más allá de las versiones oficiales y preguntarnos quién fue realmente Jesús, qué tipo de relaciones cultivó, qué enseñanzas han sido omitidas porque no convenían. Este evangelio, aunque fragmentado y antiguo, aún resuena como un eco de lo que pudo ser. Y tú, que estás buscando respuestas, estás en el camino correcto, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. A lo largo de los siglos, la figura de María Magdalena ha sido debatida, distorsionada y a menudo reducida a una imagen incompleta. Pero al mirar más de cerca, con ojos espirituales y corazón abierto, descubrimos una verdad que incomoda. María no fue una seguidora más, sino alguien profundamente conectado con el corazón de Jesús. El hecho de que ella estuviera presente en los momentos clave, la crucifixión, el entierro y la resurrección, no fue casual. Fue testigo de los eventos más sagrados de la historia cristiana. Y no solo eso, fue la primera a quien el Cristo resucitado se apareció. ¿No sería eso suficiente para considerarla una discípula principal? ¿O es que su condición de mujer fue la barrera que la historia usó para silenciarla? Imagina por un momento si Pedro o Juan hubieran sido los primeros en ver a Jesús resucitado. Esa historia se predicaría en cada esquina. Estaría en vitrales, monumentos, estatuas, pero fue una mujer, María, quien recibió esa revelación, y más aún, Jesús la envió con una misión, la más importante hasta entonces, anunciar la victoria sobre la muerte. En términos teológicos, eso la convierte en la primera evangelista del cristianismo. ¿Por qué entonces la Iglesia no la honró como tal? Porque su existencia representa una verdad más amplia, que Jesús no solo amaba a María como discípula, sino como alma afín, y esto cambia todo. Los enigmas espirituales apuntan a un vínculo que fue espiritual, emocional y tal vez también matrimonial. La idea de que Jesús haya tenido una esposa no es nueva. Desde los primeros siglos, algunos textos y tradiciones sugerían una relación especial entre él y María Magdalena. En el judaísmo del primer siglo era común que los rabinos se casaran. El celibato no era la norma. Entonces, si Jesús hubiera estado casado, no habría sido escandaloso, a menos que alguien quisiera ocultarlo. ¿Y por qué ocultarlo? Porque una esposa rompe con la imagen de un Mesías etéreo, distante, casi inalcanzable. En cambio, nos muestra a un Jesús que amó, que compartió la vida cotidiana, que se relacionó profundamente con una mujer. Eso no disminuye su divinidad, la humaniza y al hacerlo la hace más cercana, más real, más poderosa. Muchos argumentan, si Jesús tuvo una esposa, ¿por qué no lo dice claramente la Biblia? Pero esa pregunta es ingenua. Hay muchas cosas que la Biblia no explica de forma literal, pero que se deducen por el contexto, la tradición y los escritos antiguos. Además, recordemos que la Biblia, como la conocemos, fue compuesta, seleccionada y editada por hombres con intereses específicos. Si María fue convertida en prostituta por decisión política, ¿qué impediría que también se ocultara una unión más profunda con Jesús? Lo que importa aquí no es el morbo, sino la verdad espiritual. Jesús valoró profundamente a María y ella, a su vez, lo siguió hasta el final. ¿No es ese el retrato más puro del discipulado? Tal vez nunca sepamos con certeza si fueron marido y mujer en términos legales. Pero lo que sí podemos afirmar con fe y conciencia es que María Magdalena tuvo un lugar especial en la vida y misión de Jesús. Fue su confidente, su testigo, su voz cuando los otros callaban. Y eso ya la coloca en una posición que merece ser reconocida, no como una sombra detrás del Salvador, sino como un reflejo de su luz. Porque en el amor entre Jesús y María, sea espiritual, simbólico o literal, hay una enseñanza que sigue viva. El reino de Dios también se construye con ternura, con intimidad, con fidelidad silenciosa.
Para entender la posible relación entre Jesús y María Magdalena, es fundamental mirar con atención cómo se entendía el matrimonio en el contexto del judaísmo del siglo I. En esa época, el matrimonio no era simplemente un contrato civil o una obligación social, sino también un acto profundamente espiritual. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Existía la idea del Bashert, una unión de almas predestinadas por Dios. Era común hablar de que cada persona tenía una media alma esperando por ella. Y cuando estas almas se encontraban, formaban una unidad espiritual indisoluble. No se trataba solo de convivencia física, sino de comunión en propósito, visión y misión. Bajo esta perspectiva, si Jesús y María compartían un vínculo espiritual profundo, eso bien podría haber sido entendido como un matrimonio sagrado. El judaísmo también veía el matrimonio como parte del cumplimiento de los mandamientos. Los rabinos, por ejemplo, eran incentivados a casarse como señal de madurez y obediencia a Dios. El celibato era muy raro y generalmente asociado a sectas como los esenios, que vivían apartados del mundo. Jesús, sin embargo, no era esenio. Él estaba en las calles, en los pueblos, en contacto con la gente. Comía, bebía, lloraba y reía con los suyos. ¿Por qué entonces asumir que vivía completamente solo, emocionalmente aislado? Nada en su vida indica esa desconexión. Todo en él era relación, entrega, presencia. Los enigmas espirituales que emergen de esta realidad cultural desafían nuestras ideas modernas sobre la espiritualidad y el afecto. Otro punto fascinante es que en varias corrientes místicas del judaísmo, el amor entre un hombre y una mujer era considerado un reflejo del amor divino. La Shechiná, o presencia de Dios, se manifestaba especialmente en la armonía entre un varón justo y su compañera. Incluso el Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, era interpretado como una metáfora del amor entre Dios e Israel, pero también como un canto literal de amor humano. Jesús, como maestro profundamente arraigado en las Escrituras, conocía estas ideas, y si él quería enseñar el amor en su forma más completa, no tendría sentido que lo hiciera también a través de un lazo afectivo real y visible. Además, es importante recordar que en el contexto semítico, los lazos afectivos no siempre se expresaban como lo hacemos hoy. Un beso en público, por ejemplo, podía ser una señal de transmisión espiritual. Compartir mesa, ungir los pies, llorar juntos, eran formas profundas de expresar unidad. María Magdalena está presente en todas esas escenas. Ella unge, ella llora, ella permanece. En muchos sentidos, vivió los rituales propios de una esposa consagrada, y aunque la Biblia no lo diga con todas las letras, esos actos hablan por sí mismos. Si Jesús enseñaba con gestos, con símbolos, con parábolas vivas, tal vez su relación con María fue una de ellas. Lo que emerge de este análisis no es un escándalo, sino una posibilidad transformadora. Jesús no necesitaba rechazar el amor humano para ser santo. Al contrario, mostrar que es posible vivir un amor puro, comprometido y divinamente guiado, es una forma aún más poderosa de enseñar. Tal vez en esa unión espiritual con María Magdalena, Jesús quiso mostrarnos que el amor verdadero no excluye a Dios, sino que lo refleja. Cuando pensamos en los orígenes del cristianismo, solemos imaginar un grupo de hombres liderados por Jesús, recorriendo aldeas, predicando y haciendo milagros. Pero esa imagen está incompleta. Desde los primeros pasos del movimiento cristiano,
Las mujeres jugaron un papel fundamental. Eran discípulas, financiadoras, profetas, maestras. Figuras como María Magdalena, Marta, Priscila, Febe y Junia aparecen en las Escrituras y en los textos antiguos como líderes activas dentro de las comunidades cristianas. Y no estamos hablando de roles secundarios o decorativos. Estas mujeres predicaban, enseñaban, organizaban reuniones e incluso eran reconocidas como apóstoles. Lo que hoy nos parece revolucionario era en realidad parte de la esencia original del mensaje de Jesús. Jesús rompió con todas las normas de su tiempo en relación con las mujeres. Dialogó con la samaritana a plena luz del día, Juan 4. Defendió a la mujer adúltera ante una multitud furiosa, Juan 8. Elogió la fe de la mujer sirofenicia, Marcos 7:24-30, y permitió que una mujer lo ungiera con perfume en un acto íntimo de devoción, Lucas 7:36-50. En un contexto donde las mujeres no podían siquiera estudiar la Torá como los hombres, Jesús las enseñaba directamente, las trataba con dignidad, con amor, con igualdad espiritual. Y eso marcó un antes y un después. Muchas mujeres encontraron en él una libertad que el sistema religioso les negaba, y por eso lo seguían, lo sostenían, lo anunciaban. Esta es una de las curiosidades religiosas que más se oculta en la historia oficial. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, menciona a varias mujeres que trabajaban junto a él. Llama a Febe diaconisa de la iglesia en Cencrea, Romanos 16:1, y reconoce a Priscila como una colaboradora clave, mencionándola antes que su esposo, Aquila. Y lo más sorprendente, en Romanos 16:7, Pablo saluda a Andrónico y Junia, notables entre los apóstoles. Junia, una mujer, es reconocida como apóstol. Este hecho fue tan incómodo para los copistas medievales que en algunos manuscritos posteriores cambiaron su nombre a Junias, un nombre masculino inventado. Así fue como poco a poco la presencia femenina fue siendo borrada, corregida, diluida. Pero las huellas quedaron y hoy las estamos redescubriendo. Lo que sucedió después fue una sistemática masculinización del mensaje de Jesús. A medida que la iglesia crecía y se institucionalizaba, las mujeres fueron relegadas a los márgenes. De protagonistas pasaron a oyentes pasivas, de líderes a ayudantes. El ejemplo más claro es María Magdalena. De apóstol de los apóstoles pasó a ser vista como una pecadora redimida, sin voz ni liderazgo. Esta transformación no fue casual. Responde a una agenda de control, de estructura, de poder. Porque si las mujeres tenían un rol espiritual igualitario desde el inicio, entonces toda la jerarquía construida después queda en entredicho. Y eso es lo que algunos no quieren que se sepa. Pero el Espíritu Santo sigue revelando y la verdad, tarde o temprano, siempre resucita. Entender el rol de las mujeres en el cristianismo primitivo no es una cuestión de ideología, sino de fidelidad al mensaje original. Jesús no discriminaba, Jesús llamaba, ungía y enviaba, y si lo hizo, entonces lo sigue haciendo hoy. ¿Cuántas mujeres siguen escuchando su voz y siendo desautorizadas por estructuras humanas? ¿Cuántas Marías Magdalenas modernas son silenciadas por miedo a lo que representan? La historia que estamos reconstruyendo no es una novedad, es una restauración. El año 325 d.C. marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Fue en ese año cuando el emperador Constantino convocó el famoso Concilio de Nicea, una reunión de obispos con el objetivo de unificar las creencias cristianas bajo una doctrina común. Lo que muchos no saben es que aquel concilio no fue un encuentro meramente espiritual, sino una asamblea con fuertes intereses políticos. El imperio necesitaba estabilidad religiosa y para eso era imprescindible establecer una versión oficial de Jesús.
A partir de ese momento, lo que se creía ya no dependía tanto de la fe personal o de las escrituras antiguas, sino de decretos y votaciones. Así comenzó la construcción de una imagen única y autorizada de Jesús, mientras otras versiones eran descartadas, condenadas y literalmente destruidas. Antes de Nicea existían muchas formas de entender a Jesús, como un maestro divino, como un profeta iluminado, como un ser espiritual unido a Dios, e incluso como una figura profundamente humana conectada con lo divino. Esta diversidad no era un problema en sí misma, era reflejo de una fe viva en movimiento. Pero para el imperio, la pluralidad era sinónimo de peligro. Por eso, los concilios posteriores a Nicea también jugaron un papel clave en definir qué libros eran canónicos y cuáles serían considerados heréticos. Así, textos como el Evangelio de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena fueron excluidos del Nuevo Testamento. Y lo que hoy vemos como la Biblia es solo una selección entre muchas voces que existieron. Una de las curiosidades religiosas más chocantes es que en Nicea no se habló solo de teología, se votó. Sí, se votó para decidir si Jesús era o no de la misma sustancia que Dios Padre. Se votó para definir dogmas que cambiarían la historia de la fe, y lo que fue aprobado por mayoría pasó a ser verdad. Lo que no, fue quemado o prohibido. ¿Te imaginas decidir por votación si Jesús fue divino, humano o ambas cosas? ¿No debería ese conocimiento venir por revelación, por discernimiento espiritual y no por presión política? Pero fue así como nació el Jesús oficial, sin esposa, sin contradicciones, sin humanidad plena. Un Cristo moldeado a la medida del poder. Pero el Cristo real seguía vivo en los corazones de muchos creyentes. El impacto del concilio de Nicea fue tan grande que todo lo que se salía de esa narrativa comenzó a ser perseguido. Los llamados padres de la Iglesia se encargaron de reinterpretar las Escrituras bajo esa luz. Las mujeres desaparecieron, los textos místicos fueron tachados de gnósticos y la figura de María Magdalena fue relegada al rincón del pecado. No porque así lo exigiera Dios, sino porque era incómoda. El Jesús que emerge después de Nicea es un Jesús funcional, adaptado a la lógica imperial. Un Jesús que ya no incomoda, que ya no rompe estructuras. Pero cuando uno vuelve a los evangelios apócrifos y a las tradiciones orales que sobrevivieron, encuentra otro rostro, uno más libre, más humano, más transformador. Por eso es vital mirar al pasado con discernimiento, no para atacar la fe, sino para purificarla, para quitarle las capas de control y devolverle su esencia. Jesús no vino a fundar un imperio, sino a inaugurar un reino. No vino a crear instituciones, sino a liberar almas. Y si eso significa cuestionar lo que se definió en un concilio hace más de 1600 años, que así sea, porque Dios no está limitado por decretos. Su verdad sigue viva, palpitando en las páginas ocultas, en los manuscritos silenciados y en los corazones dispuestos. La imagen de un Jesús célibe, sin vínculos afectivos ni familia propia, no es casual ni inocente. Fue una construcción teológica con implicaciones profundas. Un Jesús sin esposa reforzaba una idea de santidad desligada del cuerpo, de las emociones, de los afectos. Y esa idea fue el fundamento de siglos de prácticas eclesiásticas centradas en la negación de lo humano. El celibato de los sacerdotes, la represión de la sexualidad, el desprecio hacia lo femenino. Todo eso se volvió modelo porque se decía que Jesús lo vivió. Pero si Jesús hubiera estado casado, y más aún si su esposa fuera una mujer como María Magdalena, llena de luz y sabiduría, eso habría derrumbado el sistema de poder que se estaba levantando. Una estructura basada en la autoridad masculina, jerárquica, solitaria, no podría sostenerse con un Jesús esposo y maestro. Desde el punto de vista del control institucional, un Jesús célibe era funcional,
permitía presentar a los líderes eclesiásticos como imitadores directos de un Cristo puro, ajeno a vínculos familiares, y eso generaba un abismo entre el clero y el pueblo. Los sacerdotes eran casi ángeles en la tierra, separados del mundo, mientras los fieles eran vistos como seres terrenales que necesitaban guía. Si Jesús hubiera tenido una relación amorosa, habría demostrado que la santidad no está reñida con el afecto humano, que se puede amar profundamente, compartir la vida, formar vínculos y aún así estar completamente lleno del Espíritu. Pero esa enseñanza era peligrosa para una iglesia que quería separar lo sagrado de lo cotidiano. Así que lo más seguro fue callar esa posibilidad. Además, hay una razón más sutil, pero poderosa: el miedo a perder el control sobre la narrativa. Si se aceptaba que Jesús tenía una esposa, se abría la puerta a nuevas preguntas. ¿Tuvo hijos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Hay una línea espiritual o incluso biológica que continuó? Todo eso habría descentralizado el poder religioso. Ya no estaría todo en manos del Vaticano, de los obispos, de las instituciones. La fe se volvería algo más dinámico, más humano, más familiar, y eso no convenía. Un Jesús célibe es más fácil de idolatrar, de controlar, de encapsular en estatuas y dogmas. Pero un Jesús esposo, un Jesús que ama con el corazón de un hombre, ese transforma demasiado. Las curiosidades religiosas no están aquí para destruir la fe, sino para abrir los ojos. La figura de Jesús no pierde fuerza por ser más humana. Al contrario, gana profundidad. ¿Acaso no es más admirable un Dios que se hizo carne y vivió cada emoción, cada desafío, cada aspecto de nuestra existencia? Un Cristo que supo lo que es reír con alguien amado, llorar por una pérdida, abrazar desde el alma. Ese es un Dios que entiende nuestro dolor, que no predica desde un trono frío, sino desde la experiencia viva del amor. Tal vez por eso fue tan importante silenciar esa posibilidad, porque un Jesús así no sirve para imponer miedo, pero sí para inspirar libertad. Y ahora que estás entendiendo todo este entramado, tal vez puedas ver con más claridad por qué tantas cosas fueron escondidas. La historia oficial nos dio un Jesús glorioso, pero a veces distante. Y lo que estos textos revelan es un Salvador cercano, real, que amó profundamente y no tuvo miedo de sentir. ¿No será hora de reconciliar la divinidad con la humanidad? ¿De aceptar que el amor también es sagrado? A lo largo del tiempo, la figura femenina fue sistemáticamente apagada. ¿Y cómo eso afectó la espiritualidad de millones? Porque entender lo que se ocultó es el primer paso para recuperar lo que nos pertenece. Desde los albores del cristianismo, las mujeres jugaron un papel central en la expansión del mensaje de Jesús. Ellas no solo seguían al Maestro, sino que también predicaban, profetizaban, dirigían comunidades. Sin embargo, a medida que la fe se institucionalizaba, su presencia fue disminuyendo, no por voluntad divina, sino por decisiones humanas. La estructura patriarcal del mundo antiguo comenzó a invadir la iglesia, y con eso, lo femenino fue considerado frágil, impuro, incluso peligroso. Las voces de mujeres como Priscila, Junia, María Magdalena o Febe fueron silenciadas, tergiversadas o eliminadas. Esta exclusión no fue un accidente, fue un proyecto deliberado, y entenderlo es fundamental para recuperar lo que fue perdido, una espiritualidad equilibrada, justa y verdadera. El problema no era la fe de las mujeres, sino su poder espiritual. Eran líderes natas, llenas del Espíritu Santo, con capacidad de discernimiento, enseñanza y dirección. Pero eso incomodaba a quienes deseaban centralizar el poder en una casta masculina. El resultado fue un largo proceso de borrado. Los textos que las mencionaban fueron corregidos, sus nombres sustituidos o eliminados, sus logros atribuidos a hombres.
Incluso en la iconografía cristiana, las mujeres pasaron a ocupar roles secundarios, la Virgen María como madre silenciosa, las santas como mártires calladas, las discípulas como figuras de fondo. Todo lo que podía recordar que la Iglesia nació también de la fe femenina fue oscurecido, y con eso se perdió una dimensión esencial del mensaje de Jesús. Las curiosidades religiosas nos muestran que esto no solo fue un tema cultural, sino espiritual. Al excluir lo femenino, se desequilibró la teología, la liturgia y hasta la manera de entender a Dios. El Creador, que en la Biblia es descrito con imágenes paternas, pero también maternas, fue reducido a un rostro exclusivamente masculino. Se olvidó que Génesis dice: y creó Dios al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Ambos reflejan a Dios. ¿Cómo entonces se puede justificar una fe que margina sistemáticamente a la mujer? Esa contradicción no viene de Dios, viene del poder. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo está soplando de nuevo, revelando lo que fue oculto. Hoy muchas mujeres están recuperando su lugar. Predican, enseñan, escriben, dirigen comunidades, enfrentan estructuras con valentía y lo hacen no desde el resentimiento, sino desde la certeza de que fueron llamadas por Dios. Como María Magdalena, llevan en su interior una luz que no puede ser apagada. Cada vez que una mujer alza su voz con sabiduría, está resucitando un fragmento del cristianismo primitivo. Está diciendo al mundo que el reino de Dios no es exclusivo, sino inclusivo, que la espiritualidad no tiene género, que el amor divino no se reparte según jerarquías humanas, que Jesús sigue llamando sin importar si quien responde es varón o mujer. Y si lo piensas bien, este ocultamiento del rol femenino también nos ayuda a entender por qué una figura como María Magdalena fue tan deformada. Porque reconocerla como esposa o discípula principal significaba reabrir una puerta que fue sellada por siglos, la del poder espiritual de la mujer. Pero esa puerta hoy está siendo forzada por la verdad. ¿Qué pasaría con la fe si aceptáramos que Jesús estuvo casado? ¿Realmente cambiaría algo o nos acercaría más al corazón de Dios? Cuando alguien escucha por primera vez la posibilidad de que Jesús haya tenido una esposa, la reacción suele ser de escándalo, duda o incluso rechazo. Eso no puede ser, dicen algunos. Eso destruiría toda mi fe, exclaman otros. Pero detengámonos un momento y pensemos, ¿qué es lo que realmente nos sostiene espiritualmente? ¿Es la idea de un Jesús célibe lo que nos transforma? ¿O es su mensaje de amor, su entrega total, su poder de resurrección? La verdad es que muchas personas han construido su fe sobre una imagen rígida, institucionalizada, que poco tiene que ver con el Jesús de carne y hueso que caminó entre nosotros. Y tal vez ha llegado la hora de reconstruir, no para perder la fe, sino para fortalecerla con raíces más verdaderas y humanas. Aceptar que Jesús pudo haber estado casado no niega su divinidad, al contrario, la hace más profunda. Nos muestra a un Dios que se involucró de verdad en la experiencia humana, que no vino a observar desde lejos, sino a vivir desde dentro. Si tuvo esposa, conoció el amor íntimo, la ternura compartida, los desafíos de la convivencia, y eso no lo hace menos santo, lo hace más cercano. ¿Qué mejor manera de enseñarnos el amor que amando? ¿Qué mejor forma de mostrarnos fidelidad que siendo fiel a una compañera? Para muchos, este concepto puede resultar nuevo, incluso incómodo. Pero recuerda, lo que incomoda no siempre es falso. A veces es simplemente algo que ha estado oculto por demasiado tiempo. La fe verdadera no se basa en proteger narrativas perfectas, sino en buscar la verdad con honestidad espiritual. Si Jesús realmente tuvo una esposa, eso no cambia su mensaje, no altera su sacrificio, no invalida su resurrección. De hecho, puede enriquecer nuestra comprensión de cada una de esas realidades.
porque entonces vemos a un Salvador que vivió plenamente, que amó profundamente, que entendió nuestras emociones desde dentro. Un Jesús así no aleja, atrae, no impone, inspira, no gobierna desde el trono, sino que guía desde el corazón. La pregunta que deberíamos hacernos no es, ¿Jesús tuvo una esposa?, sino, ¿estoy dispuesto a dejar que mi fe evolucione con la verdad? Y aquí entra otro aspecto importante. Muchas personas temen que aceptar esta posibilidad debilite la autoridad de la Iglesia. Pero la autoridad que realmente importa no es la institucional, sino la espiritual, la que nace del encuentro personal con Dios. Nadie va al cielo por repetir dogmas, sino por vivir el amor, la compasión, la verdad. Si Jesús tuvo una esposa, eso no significa que debamos adorarla, ni que todo el cristianismo cambie. Solo significa que hemos ignorado una parte de su humanidad, y al recuperarla podemos descubrir nuevas formas de seguirlo, de adorarlo con más conciencia, de amarlo con más autenticidad, de predicarlo con más verdad. Entonces, ¿se derrumba todo si Jesús estuvo casado? No. ¿Se derrumba una estructura artificial? Sí, pero lo esencial permanece. Lo que se sostiene es la cruz, la tumba vacía, el mensaje eterno del reino de Dios. Lo que cae es la imagen estática que nos impusieron. Y eso, lejos de ser una pérdida, puede ser una bendición. Porque en la próxima parte vamos a explorar cómo es posible tener una fe profunda, auténtica y viva, incluso al aceptar que la historia oficial no siempre nos contó todo. Prepárate para mirar con otros ojos la relación entre fe, verdad y tradición. Durante siglos, muchas personas han confundido la fe con la tradición y la verdad con la costumbre. Pero estas tres cosas, fe, verdad y tradición, no siempre caminan de la mano. La fe es un acto vivo, dinámico, una relación directa con Dios que se alimenta del Espíritu. La verdad es eterna, pero a veces está escondida, silenciada o distorsionada. Y la tradición es un conjunto de interpretaciones humanas, muchas veces influenciadas por contextos históricos, políticos y culturales. Comprender esta diferencia es vital, porque cuando confundimos tradición con verdad, corremos el riesgo de defender mentiras por lealtad. Y cuando creemos que la fe es repetir fórmulas antiguas, dejamos de escuchar la voz fresca de Dios hablándonos hoy. Jesús mismo fue un quebrantador de tradiciones. Curaba en sábado, hablaba con mujeres, tocaba leprosos, comía con pecadores. Y por eso fue rechazado por muchos líderes religiosos. Ellos defendían la tradición por encima del amor, y Jesús vino a enseñar que la verdad está por encima de los rituales vacíos. Así también hoy, cuando nos enfrentamos a temas incómodos como la posibilidad de que Jesús haya tenido una esposa, debemos preguntarnos, ¿mi resistencia nace de mi fe o de mi apego a una tradición que aprendí sin cuestionar? Porque si la fe es verdadera, no tiene miedo de la verdad. Al contrario, la busca, la abraza, la transforma en vida. Muchos creyentes temen que cuestionar algunas tradiciones sea una falta de respeto a Dios. Pero el respeto a Dios no está en aceptar todo sin pensar. Está en buscarlo con sinceridad, en preguntarle a Él mismo en oración, Señor, muéstrame lo que es tuyo y lo que es invención de los hombres. En Juan 16:13, Jesús promete, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cómo podemos ser guiados si no estamos dispuestos a caminar? La tradición tiene valor, claro, nos conecta con generaciones anteriores, pero no es infalible. Y cuando la tradición se opone a la verdad del amor, debe ser superada, porque Dios no está limitado por las estructuras humanas. Él es más grande que cualquier concilio, que cualquier dogma, que cualquier interpretación. Hay una libertad profunda en reconocer que Dios sigue hablando, que no se quedó en el pasado, que sigue revelando cosas nuevas, o mejor dicho, cosas antiguas,
que fueron olvidadas. Tal vez la relación entre Jesús y María Magdalena sea una de esas verdades. Tal vez no, pero el simple hecho de estar dispuestos a mirar, a preguntar, a indagar, ya es una señal de madurez espiritual. Porque un hijo de Dios no teme hacer preguntas, teme vivir en la ignorancia espiritual. La verdadera fe no es frágil, no se desmorona con un manuscrito, no tiembla ante un descubrimiento histórico. La verdadera fe florece cuando es desafiada con humildad y guiada por el Espíritu. Por eso, al acercarte a estas curiosidades religiosas, no lo hagas con miedo, hazlo con esperanza, porque cada verdad redescubierta nos acerca más al corazón de Dios. Y si Jesús vivió más plenamente de lo que nos contaron, entonces tenemos aún más razones para amarlo, porque no solo nos salvó desde la cruz, sino que también nos entendió desde la vida. Amar a Jesús, más allá del mito, es redescubrirlo como una persona viva, no como una figura distante de vitral. Es salir del molde frío de una imagen fabricada por siglos de tradición eclesiástica y reencontrarse con el hombre que caminó por Galilea, que abrazó, que lloró, que tuvo hambre, que sintió amor. Muchos han aprendido a amar al Jesús oficial, al Cristo impenetrable de los altares, pero nunca se permitieron conocer al Jesús que vivió en la carne, que tuvo relaciones humanas reales, que pudo haber amado a una mujer profundamente. Y aquí no hablamos de escándalo, sino de humanidad, porque un amor que teme al Jesús humano es un amor que aún no ha madurado. Y una fe que exige negación de lo humano para defender lo divino, tal vez ha olvidado que el Verbo se hizo carne. Cuando uno permite que Jesús salga de la urna sagrada donde fue colocado por los siglos, comienza una transformación poderosa. Ya no es solo el Salvador de la cruz, sino el compañero del camino. Ya no es solo el Dios glorioso, sino el amigo íntimo que entiende nuestras emociones porque también las vivió. Imaginar que Jesús amó a María Magdalena con ternura, que compartieron silencios, oraciones, luchas, no debilita nuestra devoción. Al contrario, la hace más profunda. Porque entonces podemos ver que el amor humano, cuando es puro y sagrado, no aleja de Dios, lo refleja, lo honra, lo encarna, y eso nos enseña que no hay contradicción entre lo espiritual y lo afectivo. Hay armonía. Este nuevo enfoque espiritual no pretende derribar tu fe, sino liberarla, abrir tus ojos, enseñarte que no necesitas miedo para ser fiel, ni ignorancia para ser obediente. Jesús no es propiedad de una institución, ni está limitado por los dogmas que lo rodean. Él sigue siendo maestro, sigue siendo luz, sigue siendo verdad. Y lo que busca no son defensores de una imagen, sino discípulos que lo amen tal como es, no como nos dijeron que debía ser. Si Jesús tuvo una esposa o no, si vivió una vida con vínculos íntimos o no, no cambia su mensaje. Pero sí puede cambiar tu manera de conectarte con Él, porque dejas de verlo como un ídolo y lo ves como un Dios encarnado. Este tipo de fe, más libre, más humana, más real, permite que las personas sanen heridas religiosas del pasado. Muchos han sido lastimados por una espiritualidad basada en la culpa, en la represión, en el silencio. Pero al mirar a Jesús como un ser humano pleno, se abre un nuevo horizonte, el de una relación viva, cercana, honesta. Ya no se trata de esconder tus emociones para parecer santo, se trata de presentarlas delante de Él, sabiendo que Él las conoce, porque también las vivió. Jesús no vino a enseñarte a suprimir tu humanidad, sino a santificarla. Y en ese proceso, María Magdalena representa el puente entre lo divino y lo humano. Ella fue testigo del amor encarnado. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir.
No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Por eso, esta nueva mirada espiritual es una invitación. Deja de temerle a la verdad. Deja de temerle a un Jesús más humano, porque cuanto más humano fue, más divino se vuelve, más accesible, más admirable, más digno de ser amado con todo el corazón, no por la imagen que nos impusieron, sino por la persona viva que tocó la historia. Y si este camino te está abriendo los ojos, entonces quédate, porque en el último tópico vamos a cerrar esta jornada con una reflexión profunda sobre cómo vivir una fe más plena, desde la luz, la conciencia y la libertad espiritual. Después de todo lo que exploramos, textos silenciados, figuras ocultas, decisiones políticas y posibles verdades no contadas, es natural preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo afecta mi relación con Dios? Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Esto no se trata de destruir tu fe, sino de purificarla, expandirla y hacerla más viva. Porque una fe que no teme mirar hacia atrás es una fe que está lista para caminar hacia adelante. Saber que Jesús pudo haber tenido una esposa, que María Magdalena fue más que una figura decorativa, que la Iglesia ocultó voces esenciales, no te aleja de Dios. Al contrario, puede acercarte más al corazón de Jesús al entenderlo como alguien que vivió plenamente, que amó profundamente y que enseñó con el ejemplo. Lo que esto significa para tu fe hoy es que puedes liberarte del miedo a hacer preguntas, del miedo a parecer rebelde por querer saber más, del miedo a descubrir que te enseñaron medias verdades. Dios no castiga a quien busca con sinceridad. De hecho, Jesús dijo, el que busca encuentra, Mateo 7:8. Y si tu búsqueda te trajo hasta aquí, no es por casualidad, es porque el Espíritu Santo está despertando en ti una sed más profunda, una necesidad de una fe que no sea solo repetición, sino experiencia, una espiritualidad que no se base en imágenes estériles, sino en encuentros reales con el Cristo vivo. También significa que puedes reconstruir tu camino espiritual con más conciencia. Ya no necesitas seguir ciegamente lo que otros dijeron. Puedes orar, leer, investigar y sobre todo experimentar. Puedes ver a Jesús como Maestro, como Salvador, como Hijo de Dios y también como hombre. Un hombre que entendió nuestras luchas, que tal vez amó a una mujer, que valoró la presencia femenina y que rompió con las estructuras de su tiempo para mostrarnos el verdadero rostro del reino. Y en ese reino tú también tienes un lugar. No importa tu pasado, tu género, tu formación religiosa. Lo único que importa es tu corazón abierto. Esta verdad también puede ayudarte a sanar decepciones con la Iglesia, sanar heridas causadas por el legalismo, sanar la sensación de que Dios está lejos, inaccesible, frío, porque si Jesús vivió como nosotros, entonces nos entiende como nadie. Y si María Magdalena fue tan importante como muestran los textos antiguos, entonces también hay espacio para que todas las personas sean usadas por Dios, sin importar si son hombres o mujeres. Esta es una fe que libera, que empodera, que devuelve el poder al alma que busca a Dios sin miedo, y esa alma puede ser la tuya hoy, aquí, ahora. Así que lo que esto significa para tu fe hoy es que el camino no termina, sino que comienza, que puedes seguir amando a Jesús incluso más que antes, que puedes levantar la cabeza, abrir los ojos, respirar con libertad. La verdad no está peleada con la fe. Al contrario, la fe madura abraza la verdad con humildad y gratitud, porque lo que permanece, lo que transforma, lo que salva es el amor. Y ese amor no está encerrado en dogmas.
está vivo en el corazón de Cristo y tú estás invitado a experimentarlo, porque después de todo esto ya no puedes volver atrás. Ahora ves con otros ojos, y eso es exactamente lo que Dios quería que vieras con luz propia. Y ahora quiero preguntarte directamente, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Jesús pudo haber tenido una esposa? ¿Esto cambia tu fe o la hace más profunda? ¿Y si te dijera que hay 18 años perdidos en la vida del Mesías? Años que no aparecen en la Biblia, años que nadie predica, años que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre Jesús. No es una omisión accidental, es un vacío deliberado, un silencio de casi 2 décadas que separa al niño que asombró a los maestros en el templo, del hombre que aparece repentinamente a los 30 años en el río Jordán. Pero, ¿qué pasó en ese intervalo? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué aprendió? Y sobre todo, ¿por qué nadie habla de eso? Hoy, ese misterio comienza a desmoronarse. En las profundidades de Etiopía existe un texto antiguo, guardado por monjes durante siglos. Un manuscrito escrito en ge'ez, una lengua más antigua que el latín o el griego. Un testimonio sagrado que nunca fue tocado por la mano de Roma. Este documento no solo rellena el vacío, reescribe la historia, porque antes de que Europa tuviera catedrales, África ya tenía evangelios, y antes de que Occidente definiera la fe, Etiopía ya la vivía. ¿Estás listo para descubrir la parte perdida de la vida de Jesús? En las profundidades de las montañas de Etiopía hay un texto sagrado preservado por monjes y escrito en una lengua más antigua que el latín o el griego, que podría esclarecer la verdadera historia de Roma. Recuperemos el legado africano del Mesías. En el Evangelio de Lucas 2:52 se menciona que Jesús creció en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esa es la última imagen que tenemos de él como niño, a los 12 años, deslumbrando a los maestros con su conocimiento. Pero después, un silencio abrumador. La siguiente vez que aparece, tiene 30 años, en el río Jordán, preparado para el bautismo de Juan. ¿Qué pasó en esos 18 años? Un periodo crucial para la formación de cualquier persona, ausente en los textos canónicos. Los teólogos lo llaman los años silenciosos. Pero, ¿realmente la vida del Hijo de Dios puede haber sido tan callada? Quizás no sea una ausencia, sino más bien un encubrimiento. Existen textos que no fueron afectados por la influencia política romana o las agendas europeas. Un manuscrito que conserva esas experiencias olvidadas, escrito en ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía, podría ofrecer las respuestas que buscamos. ¿Estás listo para descubrirlo? Este texto revela cómo Etiopía ha preservado una rica herencia cristiana. A diferencia de muchas versiones occidentales, que conciben una Biblia con 66 libros, esta en particular contiene entre 81 y 88, abarcando relatos sobre la juventud de Jesús, sus milagros y enseñanzas. Lo fascinante es que esta Biblia nunca abandonó el suelo africano. Mientras en Occidente se cuestionaban la autenticidad de ciertas historias, Etiopía las guardaba con celo. Aquellos años en los que otros parecían olvidar no se perdieron. Estaban resguardados en un reino cristiano a salvo de la colonización, esperando el momento adecuado para que el mundo conociera su verdad. Antes de la edificación de catedrales en Roma, y mucho antes de que Europa reclamara la verdad cristiana, África ya llevaba consigo el fuego del Evangelio. En el centro de este legado se encuentra Etiopía, una nación marcada no por misioneros, sino por lo divino. En este sentido, la cristianidad no llegó a África de forma extranjera, sino que se conocía mucho antes de que Europa poseyera una Biblia. En el relato de Hechos, capítulo 8, se narra la historia de un eunuco etíope, un oficial que regresaba de Jerusalén y leía un pasaje de Isaías.
Cuando se encuentra con el apóstol Felipe, recibe explicación sobre las Escrituras y es bautizado en el camino. Según la tradición de Etiopía, este hombre no solo regresó con agua, sino que también llevó consigo la palabra de Dios en su corazón, sembrando la fe en las altiplanicies africanas y contribuyendo a una de las formas más antiguas de cristianismo existente. En el siglo IV, Etiopía reconoció la cristianidad como su religión oficial, años antes que Roma se uniera a esta fe. Mientras los cristianos europeos experimentaban persecuciones, Etiopía ya había establecido iglesias, traducido las Escrituras y consagrado a reyes en el nombre de Cristo. Desde sus inicios, Etiopía ha mantenido su identidad inalterada, evitando la colonización y preservando su fe auténtica. A diferencia de otras naciones que adaptaron sus creencias bajo presiones externas, este país se mantuvo firme en sus tradiciones. Mientras Roma manipulaba textos religiosos con fines políticos, Etiopía resguardó su herencia espiritual a lo largo de los siglos. Es hora de reconocer esta realidad. Mientras la Biblia protestante contiene 66 libros y la católica 73, la versión etíope abarca entre 81 y 88 textos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Un canon más amplio y antiguo que desafía la comprensión común. En sus páginas se hallan escritos marginados, no por su veracidad, sino por su profundo significado. Estos no son simples relatos folclóricos, sino revelaciones llenas de espiritualidad. Entre ellos figuran el libro de Enoc, el libro de Jubilés, la ascensión de Isaías y los apócrifos macabeos. Además, la Biblia etíope incluye obras únicas como el libro de la protestancia de Jesús y los milagros de Jesús, que ofrecen una visión de los años ocultos de Cristo. Lo que estos textos revelan transforma la percepción de Jesús, presentándolo como una figura activa y poderosa. En la tradición etíope, Cristo realiza milagros desde su infancia. Crea pájaros de barro y los anima a vivir, sana a su padre terrenal, José, con un solo toque y devuelve la vida a los muertos. Su asombroso conocimiento cautiva a los ancianos y aprende de los sabios. Este Jesús, lleno de milagros y misterios, sigue siendo una representación profunda de su herencia africana, demasiado rica para ser limitada por la visión occidental. Desde el principio, existe un llamado a la verdad que no puede ser ignorado. Etiopía guarda historias que el mundo ha tratado de silenciar, pero ahora el niño Cristo se manifiesta nuevamente a través de una antigua Biblia africana que ha mantenido su esencia. Estas narrativas, aunque canónicas, fueron rechazadas no por su sacralidad, sino porque desafiaban el poder establecido. La omisión de ciertos relatos sagrados va más allá de la pureza teológica. Es una cuestión de dominio. En el Concilio de Nicea de 325 d.C., bajo el liderazgo del emperador Constantino, se buscó transformar la fe cristiana en un instrumento del imperio. El propósito era asegurar una creencia unificada al servicio del poder, no de la verdad divina.
¿Qué sucedió con los relatos que no se ajustaban a esta agenda? Aquellos que mostraban a Jesús como un niño capaz de realizar milagros antes de su ministerio fueron desechados. Textos con profundas raíces en el misticismo hebreo y la antigua profecía fueron eliminados si se percibían demasiado judíos o demasiado africanos. Escritos como el de Enoc, que exploraba visiones de ángeles caídos, y el libro de los Jubileos, que recitaba el Génesis en escalas cósmicas, fueron considerados peligrosos. Las historias de un Jesús de niño, creando pájaros de barro y sanando a los enfermos con un toque divino, fueron rechazadas como demasiado extraordinarias, demasiado alejadas de la imagen tradicional. La creación resultante fue un Cristo moldeado, una figura pulida por el imperio que no amenazaba el status quo. En lugar de un Mesías auténtico, se presentó una imagen que se asemejaba más a César que a un niño de Judea, una narración alineada con el imperio y alejada de la verdad. Sin embargo, Etiopía se mantuvo firme. Nunca olvidó su legado y continuó preservando la esencia de su fe. Mientras Europa se transforma, África revive su historia. La voz de un hijo del león de Judá, poderosa y mística, resuena nuevamente tras años de silencio en las montañas de Etiopía. Lo que el imperio ignoró, la verdad lo reivindica. Iniciemos una conversación que raramente abordan los libros de historia y los sermones dominicales. Hablamos de conexiones profundas, no solo espirituales, sino también sanguínea. En el primer libro de Reyes, la Biblia narra un encuentro significativo, la reina de Sheba con el rey Salomón. Sin embargo, la tradición etíope continúa la historia a su manera. En el Kebra Nagast, se relata que tras su visita, Sheba regresó a su reino con un hijo, Menelik I, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía. Menelik fundó una dinastía que perduró más de 3000 años, finalizando con Haile Selassie I, quien llevó el título de León de Judá, un nombre basado en antiguas profecías. Esto trasciende la tradición oral. En 2012, investigadores de la Universidad de Cambridge hallaron evidencia genética que sugiere un cruce entre el Medio Oriente y Etiopía hace aproximadamente 3000 años, época en la que se dice que vivieron Sheba y Salomón. Si esta tradición es cierta, entonces la genealogía de Jesús por vía materna nos mostraría un linaje de realeza africana, no solo divino, sino también descendiente de reyes y reinas de África, sagrado y con una herencia de poder. Permitan que esta revelación resuene en su ser. Lo que fue preservado en África y Etiopía reside en la sangre del león de Judá. A pesar del surgimiento y caída de imperios, la desintegración de reinos, las guerras y la reescritura de la fe por parte de colonizadores, Etiopía permanece fuerte e intacta en su esencia sagrada. Mientras el mundo occidental modificaba las escrituras, Etiopía mantuvo su mensaje vivo como un fuego en su interior. Desde tiempos remotos, los textos sagrados fueron más que simples libros, se defendieron con fervor. A lo largo del siglo XV, los musulmanes invadieron el norte de África, desafiando la existencia de iglesias y escrituras. Sin embargo, los monjes etíopes no se dejaron amedrentar. Se refugiaron en las montañas y escondieron sus manuscritos sagrados en cuevas, sellándolos en piedra y en plegaria. Siglos después, con la llegada del régimen comunista de Durga, que perseguía la fe y clausuraba templos, los creyentes mantuvieron su reverencia. Enterraron los textos, conscientes de que, aunque no pudieran practicar su fe abiertamente, la verdad perduraría bajo la tierra, esperando su momento de resurgir. En 1938, un devastador incendio arrasó la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, núcleo del cristianismo etíope. Pese a la tragedia, la prioridad no fueron las paredes o el oro. Lo que realmente importó fueron los documentos sagrados.
La comunidad se lanzó a salvar las palabras, porque cuando algo se considera sagrado, no solo se admira, se defiende. El compromiso es firme. Hay que luchar por lo que se ama, resguardarlo del fuego, del pecado y del tiempo. Etiopía no ha preservado su historia de manera accidental, ha asegurado un legado. Ahora, ese legado comienza a resurgir. La narrativa completa de Jesús no fue simplemente alterada. Se trató de una estrategia intencionada en la guerra teológica, destinada a silenciar y transformar no solo nuestras creencias, sino también cómo nos perciben en la historia divina. La representación de Jesús como un niño de piel oscura, no europeo, sino con una esencia que refleja el fuego divino, no es solo una cuestión de páginas perdidas. Implica una identidad que trasciende. Es una conexión cultural con las tierras de Egipto, Cusco y Etiopía. Es el lenguaje en el que se comunicaban, arameo y hebreo. Eras la esencia de una comunidad que moldó y desafió, que enseñó y también, en su gran dolor, extinguió. Representabas el hilo que unía la nobleza, la fortaleza y la riqueza cultural de África. Sin embargo, en el proceso, se despojó a la Iglesia negra de su voz auténtica, desconectando a las personas de su papel en la gran narrativa de la salvación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Tú que reducías la majestad del león de Judá a una caricatura pulida y pasiva, pero Etiopía nunca olvidó su verdad. Mientras otros intentaban borrarla, allí estaba Etiopía recordando su esencia. Mientras Europa alteraba la imagen del Mesías, África mantenía su reflejo genuino. Hoy, tras siglos de opresión, la historia regresa a su origen. No solo a los libros o archivos, sino a la comunidad que siempre fue parte de esta promesa. A aquellos que nunca dejaron de entonar la canción de Sión, incluso lejos de su hogar. La verdad, aunque oculta, nunca se perdió. Ahora surge con fuerza. ¿Por qué fue prohibido el libro de Enoch? ¿Qué hacía que uno de los textos más antiguos y desafiantes quedara fuera de la Biblia actual? La respuesta, aunque incómoda, es clara. Enoch no tiene un mensaje que se ajuste a los moldes establecidos. Este texto milenario contiene relatos de ángeles caídos que, desafiando la ley divina, interactuaron con la humanidad. Revela verdades ocultas sobre el universo, las estrellas, conflictos y secretos que compartieron antes de que estuvieran preparados. Narra la historia de los Nefilim, seres que surgieron de la rebelión y sembraron caos en la tierra. En medio de esta agitación cósmica, el libro de Enoch presenta la llegada de un Mesías justo, un Dios que juzga y redime. Habla del fin de los tiempos y la inevitable caída de la justicia sobre la oscuridad. No se trata solo de historias marginales. Es una verdad que resuena y encontramos su eco en Judas 1:14. El libro de Enoch, mencionado en parte en el Nuevo Testamento, subraya un mensaje potente y desafiante sobre el juicio inminente, recordándonos que no habrá favoritismos para autoridades eclesiásticas o políticas. A lo largo de la historia, la Iglesia occidental ha creado una imagen del cielo que parece más un reflejo de la grandeza romana que una revelación genuina. Ilumina paisajes adornados con calles doradas y ángeles con vestiduras blancas, pero a menudo carece de calidez y cercanía. Sin embargo, las escrituras ancestrales presentan una perspectiva distinta. Este cielo no se asemeja a un imperio, sino que florece como un Edén viviente.
En las tradiciones sagradas africanas se le percibe como un viaje espiritual a través de múltiples reinos de luz, donde cada paso nos acerca a la conexión divina. No se trata solo de un destino, es un retorno gradual a nuestra esencia original. El cielo no presenta tronos dorados, sino ríos de energía vibrante. Allí escuchamos melodías cósmicas que cantan la creación misma y encontramos ángeles transformados, no en su forma clásica, sino como manifestaciones de fuego y luz. Estas entidades no son ornamentos, sino fuerzas con un propósito divino que se mueven en armonía perfecta con el cosmos. Este no es un lugar de juicio, sino de sanación y transformación. Cada rincón, cada tono resuena con la energía de la restauración. No hay jerarquía. En cambio, el cielo se establece en la sinfonía de la creación, donde el creador y la creación se entrelazan con alegría, no con temor. Tal vez, lejos de ser un lugar distante, el cielo nos ha estado llamando para regresar a ese hogar ancestral que siempre hemos conocido. No se trata solo de elevarse sobre la tierra, sino de caminar con Dios en la serenidad del día. Ahora que el cielo ha sido revelado, ¿qué decidirás? ¿Ignorarás esta verdad porque no estaba en tus programas de enseñanzas? ¿Retraerás tu espíritu porque te resultó incómodo? ¿O te levantarás al reconocer que África nunca olvidó el Evangelio? Esa región lo custodia y ahora, de manera sutil, vuelve a hablar. No con gritos, sino como la lluvia que brota con suavidad. Camina en esa verdad. Si algo en ti ha despertado o encendido una chispa, compártelo. Te invito a reflexionar y dejar tus pensamientos en los comentarios. Comparte este mensaje con aquellos que aún buscan respuestas. Y, sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más inspiración y revelaciones del Evangelio que sacia el alma sedienta. ¿Te has preguntado por qué la Biblia más antigua del mundo es la que nunca se te enseñó? ¿Por qué es esta la que presenta a Jesús como un hombre de raza negra, un tema del que muchas iglesias prefieren no hablar? Y aquí surge una inquietante pregunta. ¿Qué vio Occidente en la Biblia etíope que les causó temor? Bienvenidos a un despertar de la verdad. Hoy desvelamos la Biblia etíope, el texto más antiguo y completo, que representa una de las escrituras más impactantes que el mundo ha conocido. Mucho antes de que los monarcas europeos se sentaran en sus tronos, antes de que los desposeídos coronaran emperadores e instauraran imperios en nombre de Dios, ya existía un texto sagrado. No fue escrito en latín o griego, sino en ge'ez, la lengua ancestral de Etiopía. Esta no es la versión de la Biblia del rey James, comisionada en 1604, sino la Biblia etíope, un manuscrito divino que cuenta con más de 1000 años de antigüedad. A lo largo de su historia, ha permanecido libre de revisiones occidentales y de cualquier influencia colonial. Mientras muchas Biblias hoy en día contienen 66 libros, el canon etíope incluye 88, con 22 textos sagrados considerados perdidos, apócrifos o en ocasiones calificados de heréticos. Pero debemos cuestionar, ¿perdidos para quién? En Etiopía nunca han estado ausentes, han sido preservados, protegidos y honrados. ¿Por qué se excluyeron ciertos textos de la tradición cristiana en Occidente? Porque la Iglesia temía que estos revelaran una narrativa diferente, una que rompía con la imagen eurocéntrica de santos y figuras sagradas. En su lugar, esta versión de la Biblia presenta ángeles con piel de bronce y un Mesías negro, nacido no en la opulencia, sino en la realidad de la lucha cotidiana. Mientras Europa enfrentaba sus crisis, Etiopía mantenía viva la esencia espiritual, resguardando escrituras que el Vaticano prefería ignorar. En monasterios de sus montañas sagradas, los monjes compilaron un evangelio tan poderoso que escapó al control colonial.
Este evangelio sirve como un recordatorio de la identidad de un pueblo que se negó a dejar que su relación con lo divino fuera manipulada o alterada. Es un acto de resistencia plasmado en tinta. Hoy, tras siglos de olvido, esta verdad resurge desde Aksum hasta las almas de aquellos que han sido ignorados. Revela que la cristianidad no llegó a suelo etíope por medio de conquistas, sino por una conexión divina. Esa llegada no ocurrió en el siglo IV, como se ha afirmado, sino en el primer siglo de nuestra era, cuando un funcionario etíope se encontró con Felipe el Apóstol en una ruta oscura, tal como se relata en Hechos 8, 26, 40. Este encuentro fue mucho más que un bautismo. Encendió una de las tradiciones cristianas más antiguas y auténticas. Esto implica que Etiopía abrazó el mensaje cristiano mucho antes de que Roma lo legalizara, antes de que el emperador Constantino transformara la fe en un instrumento político, y mucho antes de que concilios eclesiásticos alteraran las escrituras para acomodar los intereses del imperio. Mientras Roma erguía catedrales y estructuras de poder, Etiopía cementaba altares de verdad, ajena a las tentaciones del dominio. Desde su particular aislamiento geográfico y cultural, la herencia cristiana de Etiopía se mantuvo ajena a la influencia romana y a la censura de Bizancio. No tuvo que alinearse con los dogmas teológicos impuestos desde Europa, sino que sostuvo un canon más amplio y profundo, preservando la esencia de las escrituras cristianas más antiguas. Entre estos textos se encuentran el libro de Enoc, repleto de visiones celestiales que condenan la corrupción, Jubileos, que narra la historia sagrada con un toque divino, y la ascensión de Isaías, que revela reinos celestiales y conflictos cósmicos. También están el libro de Tobit y la sabiduría de Sirac. Estos escritos fueron rechazados por la Iglesia occidental, mientras Etiopía los abrazaba, reconociéndolos como fuentes de revelación, profecía y secretos divinos que el resto del mundo optó por silenciar. Surge la pregunta: ¿por qué estos textos fueron ignorados en otras tradiciones, pero reconocidos como sagrados en Etiopía? La respuesta es clara. La verdad no puede ser falsificada, y Etiopía nunca la abandonó. Aquí radica una cuestión medular que desafía la narrativa religiosa tradicional. ¿Por qué la Biblia etíope, un texto sagrado más antiguo y complejo que cualquier versión occidental, fue relegada y olvidada por la Iglesia? Porque contiene verdades que el mundo no estaba preparado para aceptar, sacudiendo la creencia de que la cristianidad se originó en Europa y resaltando la centralidad de las voces africanas en la narrativa divina. La Biblia etíope presenta un Mesías de raíces africanas, distanciándose de la representación suavizada y adaptada al imperio. Retrata ángeles con piel de bronce, santos que se asemejan a nuestros antepasados y profetas que emergieron de la tierra africana, despojados de la influencia romana. En el corazón de esta visión transformadora se halla el libro de Enoc, un texto tan poderoso y revelador que los líderes de la Iglesia occidental eligieron excluirlo deliberadamente de su canon. A medida que exploramos estos relatos, reconocemos la riqueza de una tradición que se ha mantenido viva, recordándonos que la fe y la espiritualidad trascienden fronteras y culturas. La historia de Etiopía en el cristianismo es un recordatorio de la diversidad que existe dentro de la búsqueda de lo divino. Enoc revela secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Su relato narra la caída de los observadores, ángeles que interferían en la humanidad, y el nacimiento de los Nefilim, gigantes fruto de una mezcla prohibida. Esta rebelión celestial fue una de las causas del diluvio. Aborda verdades cósmicas y las leyes ocultas que rigen el universo. En un acto audaz, predice la llegada de un Mesías negro,
destinado a juzgar a las naciones. No es solo una cuestión de fe. Aquí se presenta una lucha espiritual que abarca la esencia misma de la cristiandad, en un conflicto entre conocimiento y convenciones, entre liberación y opresión. Occidente temía que este espíritu transformara al mundo, liberando a aquellos que se encontraban oprimidos. Por esta razón, se intentó silenciar la voz de Enoc. No obstante, la verdad es resiliente y hoy resurge con renovado vigor. En el núcleo de la Biblia etiopiana resuena el mensaje de Enoc, un profeta cuya esencia y legado fueron despreciados por Occidente. Originario de Kush, actual Etiopía, su cercanía con lo divino le permitió interactuar con ángeles y desvelar secretos del cosmos. El libro de Enoc ofrece visiones de reinos celestiales y de una jerarquía de seres angélicos, junto a un juicio inminente que afecta tanto a los pecadores como a aquellos que distorsionan la palabra divina en pos de poder. Enoc no solo representa un símbolo, era un verdadero hijo de Etiopía, tierra de sagrado fuego y reinos celestiales. Esto justifica la quema de su obra, el intento de borrar su nombre de la historia. Si el mundo hubiera acogido sus enseñanzas, reconociendo su negritud como parte de lo divino, las falacias de las religiones hegemónicas podrían haberse desmoronado hace mucho tiempo. Sin embargo, la memoria de Etiopía perdura y la voz de Enoc sigue resonando. Mientras Roma se transformaba y Europa renovaba su imagen divina, los sacerdotes etíopes ocultaban una verdad valiosa, resguardándola en monasterios en lo alto de las montañas y templos sagrados. El libro de Enoc, más que un legado del profeta, representa una profecía resguardada de los poderes que intentaron silenciarla. Aunque Enoc ha sido olvidado, su voz revive en el presente. Cada vez que consultamos la Biblia de Etiopía, no solo estamos explorando un texto, estamos resucitando al profeta. Estamos recuperando una verdad demasiado contundente para permanecer oculta. Hablemos sin tapujos. Esto siempre ha sido más que un simple relato sagrado. El interés de la Iglesia occidental iba más allá de la espiritualidad. Buscaba poder. Necesitaban un evangelio que no solo guiara, sino que sirviera de herramienta para manejar las mentes, construir imperios y justificar la opresión. Así, en 1604, el rey James de Inglaterra encargó la creación de una versión de la Biblia que buscaba una unión, pero no de la fe, sino de control político. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La versión del rey James se transformó en un texto manipulado, editado y alejado de cualquier contenido que pudiera amenazar el orden establecido. Se convirtió en un evangelio que apoyó la esclavitud, la supremacía blanca y la conquista colonial. En contraste, la Biblia de Etiopía jamás se sometió a los dictámenes de papas o reyes. Era demasiado auténtica, demasiado poderosa. Este texto sagrado presenta a reyes negros ungidos con un propósito divino, a reinas etíopes dotadas de sabiduría y a profetas que reflejan nuestras raíces y hablan con fervor. Relata las historias de un pueblo elegido no por Roma, sino por Dios, mucho antes de que los misioneros europeos pisaran África. Descubre la sorprendente revelación de que la Biblia de Etiopía sostiene que el Arca de la Alianza, el trono de Dios en nuestro planeta, no se encuentra en Roma ni en Jerusalén, sino en Aksum, Etiopía. Reflexiona sobre esto, ya que si la arca se halla en Etiopía, si los profetas eran de este continente y los textos han sido preservados en tierras africanas,
Entonces, el epicentro de la historia divina reside en África, no en Europa. Este conocimiento fue considerado una amenaza para el imperio, que optó por silenciarlo. Sin embargo, el silencio ha llegado a su fin y la verdad, nuestra verdad, vuelve a resurgir. A lo largo de las invasiones musulmanas y la brutalidad del colonialismo europeo, Etiopía se destacó como un bastión de resistencia, protegiendo un legado sagrado. Mientras otras naciones traían conflictos y destrucción, Etiopía resguardó no solo riquezas materiales, sino también la palabra de Dios, pura y sin alteraciones. En monasterios ubicados en montañas, monjes y sacerdotes documentaron la Biblia en antiguas lenguas, transmitiendo su esencia sagrada de generación en generación. Su misión era clara: luchar por la verdad y mantenerla a salvo del silencio impuesto. Mientras el mundo occidental representaba a Jesús con características europeas, Etiopía lo retrató tal como realmente es: un hombre de piel oscura, valiente y que surge entre los opuestos. En momentos donde Roma destruyó textos, Etiopía se dedicó a conservarlos. Cuando muchos reescribieron las escrituras para servir a intereses políticos, los etíopes las vivieron y defendieron fervorosamente con su vida y convicción. Esto no solo es un relato de admirable resistencia, sino también un acto de desobediencia espiritual. Un sagrado respiro que evitó que se apagara la luz de la verdad. Etiopía no solo superó las adversidades, mantuvo viva esa luz resplandeciente para que el mundo pudiera ver de nuevo. Hoy, después de siglos de opacidad, esa luz vuelve a brillar con intensidad. Una fe fortalecida por el fuego, emergiendo con fuerza desde la tierra de los santos. Al abrir la Biblia etíope, no solo aferras a las palabras sagradas, sino que contemplas la verdad que el mundo ha intentado borrar. Las imágenes vibrantes del siglo VI allí presentes transmiten más que 1000 discursos. Jesús de piel oscura, María de piel oscura. Los ángeles y profetas lucen iguales. Esto no es una versión moderna ni una rebelión cultural. Es una representación auténtica, realizada por aquellos que estuvieron más cerca de la esencia, sin filtros impuestos por un poder extranjero. La verdad no se detiene en Etiopía. Si te adentras al norte, encontrarás el mismo reflejo en los iconos ortodoxos rusos del 2S al 14, donde Cristo es representado con piel oscura, al igual que María y los santos. Sin embargo, llegó una transformación. Tras las invasiones mongolas, el Imperio bizantino buscó cambiar la imagen de lo sagrado, oscureciendo la representación original y alineándola con los intereses europeos. La razón: para ejercer control sobre la fe, debían moldear la imagen de Dios. ¿Por qué se borraron las representaciones de nuestra historia sagrada? ¿Por qué un Mesías de piel oscura se consideró peligroso? Pintar al cielo con rasgos europeos era crucial para mantener el poder. El mensaje es claro: si Dios se asemeja a ti, tu alma es sagrada, tu vida tiene valor y tu historia cuenta. Esa es la verdad que el imperio nunca quiso que aceptaras. Sin embargo, hoy esa realidad vuelve a surgir, desde la tinta de los iconos hasta los ecos del olvido. La imagen divina jamás fue blanca en Etiopía, y lo mismo ocurre con nuestra fe. Desde el siglo XV, cuando los barcos colonizadores atravesaron todas las costas, la Biblia dejó de ser un camino hacia la salvación para transformarse en un instrumento de dominación. La palabra divina ha sido transformada y adaptada para satisfacer las necesidades de imperios. A través de ella, se ha promovido una versión de la cristianidad que ha suprimido las raíces africanas de la fe, mientras silenciaba verdades ancestrales y fomentaba la obediencia en vez de la liberación. No se trataba de salvar almas, sino de consolidar el poder. La Biblia de Etiopía, el texto más antiguo y completo que existe,
fue tachada como herética y apócrifa, siendo descartada injustamente, como si la palabra original de Dios no mereciera reconocimiento. Pero ahora se presenta un nuevo despertar. Esta Biblia contiene profecías ocultas que el mundo no ha escuchado. Un Mesías de ascendencia africana se alza en gloria para restituir lo que ha sido usurpado. El anticristo emerge en un periodo de frustración y desilusión, mientras las naciones colapsan bajo el peso de su propia injusticia. Se vislumbra un regreso divino en el que la verdad resurge de las cenizas y los márgenes reclaman su historia sagrada. La Biblia de Etiopía no es solo un vestigio, es una guía espiritual para aquellos olvidados y silenciados. Retrata a un pueblo que ha sido perseguido, pero que nunca ha sido abandonado por Dios. Ahora tienes una decisión que tomar. ¿Elegirás un evangelio que ha borrado tu esencia o reclamarás aquel que honra tu imagen divina? Si este mensaje resonó en tu ser, no permitas que se disipe. Gracias por unirte a nosotros en este camino de redescubrimiento. Si valoras la historia negra como sagrada, comparte este video con alguien que esté en busca de la verdad. Suscríbete a nuestro canal para más relatos y revelaciones de la Madre Tierra. Esto no es solo contenido, es una verdad profética que apenas comienza. Mantente firme, valiente y bendecido. ¿Te has preguntado por qué la versión más antigua y completa de la Biblia permanece oculta? La Biblia etíope, considerada la más antigua y la que ha sobrevivido de la tradición cristiana, está prohibida en Occidente. ¿Qué secretos encierran esas páginas que tanto temen las potencias establecidas? Este no es solo un relato más sobre un texto religioso. Es una narración de ocultamiento y colonización espiritual, de verdades divinas que han permanecido en la sombra y que hoy resurgen. Comenzamos nuestro recorrido adentrándonos en la Biblia etíope, explorando los textos olvidados, las profecías silenciadas y las raíces africanas del cristianismo. Antes de que Roma construyera su catedral más icónica, incluso antes de la famosa traducción al inglés de King James o de que los misioneros europeos llevaran versiones editadas de la Biblia a otros continentes, existía Etiopía, donde la fe cristiana germinó en montañas y monasterios. En aquel entonces, la palabra de Dios era cantada en idiomas antiguos, inscrita en pieles y resonaba en el alma de un pueblo devoto. La iglesia de Guajedo, una de las instituciones cristianas más antiguas, preserva un compendio de textos formidable. No son 66 ni 73, sino 88 libros sagrados. Esta colección incluye muchos escritos que el mundo occidental decidió rechazar, condenar o incluso destruir al considerarlos herejías. Pero, ¿qué había en esos textos que se consideraba tan amenazante? Para indagar en esta cuestión, es necesario abrir uno de los escritos más enigmáticos y controversiales, el libro de Enoc. Enoc, el hombre que anduvo con Dios y fue llevado por él, nos invita a explorar un legado único y hasta ahora poco conocido. No se trataba solamente de una figura histórica, era un visionario que reveló lo oculto, documentando visiones celestiales y profecías sobre el juicio final. Su obra, presente únicamente en la Biblia etíope, destapa secretos que la tradición teológica occidental ha intentado silenciar. En sus páginas se habla de los Nefilim, seres extraordinarios resultado de la unión entre ángeles y mujeres. Se menciona a los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Asimismo, se describe un jardín celestial donde los ángeles son juzgados y un calendario cósmico inscrito entre las constelaciones. Estos conceptos resuenan en el Génesis y en el Apocalipsis. Sin embargo, ante el descubrimiento de estas verdades, Roma se estremeció. La Iglesia Católica rechazó su contenido.
Los reformistas protestantes consideraron esto una blasfemia. Así fue como el texto fue excluido y eliminado de sus canonísticos, aunque en Etiopía su legado permaneció intacto. Allí, las raíces de la fe se mantuvieron firmes, resistiendo erosionamiento. La iglesia etíope se dedicó a preservar lo que otros desestimaron, no por ambición, sino por creencias profundas. Para ellos, Enoc no es solo un mito, sino un verdadero profeta. Surge entonces la pregunta, ¿por qué Etiopía conservó este libro? La cuestión crucial se centra en por qué el resto del mundo lo desechó. Otro invaluable documento en la Biblia etíope es el libro de Jubileos. Este texto refuerza las narrativas de Génesis y Éxodo, ofreciendo una claridad y profundidad sin igual. En él se presenta un calendario divino, marcando fechas sagradas y transmitiendo instrucciones de seres angelicales. No solo se menciona el sábado, sino que se establece como un principio cósmico intrínseco al mismo Creador. Las prácticas de circuncisión y las leyes dietéticas no aparecen como rituales arcaicos, sino como pactos sagrados. Los esclavos de Occidente observaron esto con temor, tildándolo de legalista. Pero aquí surge una reflexión. ¿Es realmente legalismo o es la verdad liberada de las garras del imperio? Para los creyentes etíopes, estas enseñanzas son fundamentales, no meras opciones doctrinales o textos marginales. Hay revelaciones proféticas que no surgen de las enseñanzas de la Iglesia en Roma, sino a través de mensajeros elegidos por lo divino. La ascensión de Isaías presenta una visión única y rica, fusionando lo antiguo y lo nuevo de una forma inigualable. Este texto, que solo se conserva en Etiopía, habla tanto del juicio en la tierra como de los 7 cielos, las jerarquías angélicas y de un Mesías que, descendiendo de la luz divina a la tierra, sufre, muere y finalmente regresa a la gloria. Las comunidades occidentales lo desestimaron, considerándolo demasiado místico y extraño. Sin embargo, para el creyente etíope, no es un mito, sino un misterio revelado por Cristo. Esta perspectiva, alejada de la mirada colonial, presenta una visión de la fe profundamente enraizada en la tradición africana. Juntos, estos relatos forman una narrativa sagrada y auténtica. Presten mucha atención, porque lo que sigue es una historia que puede causar inquietud. La historia de la realeza negra, la línea sagrada,